A las 7 en punto, el rugido de un motor diésel quebró la calma de la mañana en el vecindario. Me asomé por la ventana. El ruido de mi propio cajón, siendo violentado, me dolió más que cualquier golpe, pero sus palabras fueron el veneno que me inmovilizó tras la puerta del baño. Soy Silvia. Música, tengo 72 años y dediqué mi vida a la venta de herramientas y materiales de construcción. Sé identificar el instante en que una estructura está a punto de desmoronarse y mi familia acababa de hacerlo. Lo que mi hijo Esteban y su mujer no, música, sabían es que los cimientos de esta casa y de mi patrimonio guardan secretos que solo la música arquitecta conoce. El baño estaba impregnado del aroma de la pastilla de jabón que siempre uso, una fragancia que hasta hace unos instantes me traía serenidad y frescura. Ahora el aire se sentía espeso, cargado de una toxicidad invisible que se colaba por la rendija de la puerta de roble. Música, yo permanecía allí, frente al espejo, con las manos aún mojadas, contemplando mi propio reflejo, música. Las líneas en mi rostro narran la historia de una mujer que cargó costales de yeso cuando su esposo cayó enfermo. Una mujer que no temió regatear con proveedores toscos ni despedir a empleados sin escrúpulos. Pero nada, absolutamente nada, en mis años dirigiendo las ferreterías La Columna me había preparado para la traición desleal que se estaba cometiendo a 3 metros de mí, en mi propio dormitorio. Busca bien, Esteban. La anciana debe tenerlos aquí, entre estos montones de papeles viejos, susurró Valeria. Música. Su voz tenía ese tono ansioso y estridente que siempre intentaba ocultar en las comidas dominicales con una amabilidad fingida. Música, no sé, Valeria. Me siento fatal haciendo esto, ¿y si llega a entrar? Respondió mi música, hijo, mi Esteban, el niño al que sané sus rodillas lastimadas, música, al que costé sus estudios en administración de empresas. El hombre que ahora temblaba no por respeto a su música, madre, sino por temor a que lo sorprendieran. Ay, por favor, Esteban, no seas pusilánime. Está en el baño, tarda una eternidad así calándose. Ya conoce sus rituales con sus ungüentos y sus devaneos. Música, además, debemos asegurar esto. Cuando fallezca, esto es, música, nuestro. Pero si no tenemos los documentos a mano, tus hermanas querrán inmiscuirse. Debemos estar preparados para vender en cuanto suceda, música, en cuanto suceda. Así se referían a mi muerte, un simple trámite, un evento en la agenda, como el vencimiento de un impuesto o la renovación de un permiso. Sentí un escalofrío profundo que ascendió desde mis tobillos hasta la base de mi cráneo. No era dolor, al menos no en ese instante. Era una combinación de estupefacción y una cólera gélida, silenciosa, parecida a la quietud que antecede a una implosión planificada. Música, apoyé la palma de la mano en el lavabo de piedra helada para no perder el equilibrio. Mi mente, adiestrada para el cálculo de inventarios y balances, comenzó a procesar los hechos con rapidez arrolladora. Esteban y Valeria llevaban meses insistiendo en que me trasladara a una alcoba en la planta baja. Por mi bienestar, música, alegaban. Comentaban que la casa era demasiado extensa para mí sola, que el cuidado era muy oneroso. Yo siempre, música, me opuse. Esta casa, con sus suelos de madera que susurran y sus altos ventanales, la construí yo. Cada bloque fue pagado con los dividendos de los clavos, música, las arandelas, las cuchillas y los mazos que comercialicé a lo largo de 4 décadas. Escuché el ruido inconfundible del tercer cajón de mi cómoda. Aquel cuya cerradura es un tanto caprichosa. Música, si no lo levantas ligeramente antes de alar, se bloquea. Este mueble es un trasto viejo, se quejó Valeria. Déjame probar a mí, dijo Esteban. Música, y luego, el sonido seco de la madera forzada al ceder. Aquí hay una carpeta de color añil. Música, a ver qué contiene. Hubo una pausa. Un silencio cargado, el de hojas siendo revisadas con ansia. No son solo recibos médicos y facturas del servicio. ¿Dónde demonios guarda esta música, mujer, los títulos de propiedad? Es que es recelosa por naturaleza. Te mencioné que quizás los tiene en la entidad bancaria, sugirió Esteban. No, ella no confía en los bancos con documentos importantes desde aquella crisis financiera de los 90. Tienen que estar aquí. Busca bajo el somier si es preciso. Música, esa anciana es de la vieja escuela, seguro lo tiene todo escondido como una urraca. Esa vieja. Música, la expresión resonó en mis oídos. No, mi madre, no doña Silvia, ni siquiera tu mamá.
Yo era la vieja, el estorbo, música, el mueble que respira y ocupa el sitio que ellos ya habían repartido en sus mentes. Me observé en el música espejo una última vez. Me alicé la blusa de seda color arena, me ajusté el cabello plateado recogido en un moño impecable y tomé una bocanada profunda de aire. No saldría sollozando, no saldría vociferando como una demente. Música, eso es lo que haría una víctima. Y Silvia, la propietaria de la ferretería más importante del sector, jamás fue una víctima. Abrí la puerta del baño. Música, el mecanismo giró sin emitir sonido, gracias al aceite que yo misma aplicaba a las bisagras cada 6 meses. Música, salí con andar decidido. El mismo con el que recorría los pasillos de mi almacén supervisando a los estibadores. La escena que hallé era lamentable y esclarecedora. Esteban estaba arrodillado frente a mi cómoda de roble, con las manos hundidas entre mi ropa interior cuidadosamente doblada. Música, Valeria estaba de pie junto al ventanal, sosteniendo mi joyero musical. Aquel que mi esposo, que en paz descanse, me obsequió hace 3 décadas, música, escudriñando su falso fondo. Se petrificaron. Fue casi ridículo, como si alguien hubiera oprimido el botón de pausa en una cinta de bajo presupuesto. Esteban palideció, tomando el color de la cal recién apagada. Música, Valeria, con mayor descaro, dejó caer la tapa del joyero, música, que produjo un golpe sordo, e intentó esbozar una sonrisa, aunque sus ojos la traicionaban. Eran los ojos de una bestia atrapada en las luces de un vehículo pesado. Permanecí en el umbral, erguida. No pronuncié palabra durante 5 segundos prolongados. Dejé que el silencio ejerciera su peso, música, que los oprimiera, que se sintieran diminutos bajo mi mirada. Entonces esbocé una sonrisa. Música, no fue una sonrisa afable, fue aquella sonrisa ladeada que empleaba cuando un distribuidor intentaba venderme material de baja calidad a precio superior. Música, ¿buscan algo?, pregunté. Mi voz surgió serena, sin titubeos, con una suavidad que cortaba más que una hoja de sierra industrial. Música, Esteban se levantó de forma desmañada, casi tropezándose con sus propios pies. Mamá, yo, nosotros, tartamudeó, buscando una mentira que pudiera rescatarlo. ¿Qué estábamos buscando?, intervino Valeria con esa rapidez nerviosa que la define, música, unas pastillas para el dolor. Esteban sufría una jaqueca terrible y no quisimos importunarte golpeando la puerta si estabas ocupada. Pensamos que quizás guardarías un botiquín por aquí. Observé el cajón abierto donde conservo mis documentos privados. Observé mi ropa interior revuelta. Observé el joyero fuera de su sitio. ¿Pastillas para el dolor en mi cajón de lencería?, pregunté, música, alzando una ceja. Vaya, Esteban, no sabía que la migraña se aliviaba revisando mis prendas íntimas. Esteban bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Valeria, sin embargo, intentó sostener la farsa, música, se alisó la falda y adoptó una postura desafiante. Bueno, Silvia, uno nunca sabe dónde esconden sus pertenencias las personas de cierta edad. A veces se desorientan y colocan los objetos en sitios extraños. Solo queríamos ser útiles. Y claro, dije, caminando con parsimonia hacia mi lecho y sentándome en el borde, cruzando las piernas con aplomo. Las personas, música, de cierta edad nos desorientamos con frecuencia. Olvidamos dónde dejamos los medicamentos, música, olvidamos cerrar con llave los cajones. Pero fíjate, Valeria, hay detalles que no olvidamos. Música, no olvidamos quién cubrió la hipoteca de su apartamento cuando contrajeron matrimonio. No olvidamos quién les facilitó el préstamo para el automóvil nuevo el año pasado. El ambiente se enrareció aún más. Música, Valeria apretó los labios. No tienes motivo para alterarte así, Silvia. Fue solo un equívoco. Música, ya nos retiramos para que puedas reposar. Se nota que requiere serenidad. Sí, eso es lo que requiero, respondí, música, observándolos con fijeza. Serenidad y orden. Ustedes saben que soy una mujer de orden. En la ferretería, si una arandela no está en su compartimento, todo el inventario se desajusta. Música, en la familia sucede lo mismo. Esteban dio un paso hacia mí con la mano tendida, intentando rozar mi hombro. Mamá, en serio, discúlpanos si pareció algo diferente. Música, te apreciamos muchísimo. Solo nos inquieta tu bienestar. Me aparté con sutileza,
evadiendo su contacto. Ese movimiento me dolió más que la deslealtad misma, el rechazo físico a mi propio hijo. Pero en ese instante su mano me parecía impura, mancillada por la codicia. Música, lo sé, hijo. Se inquietan tanto que ya están trazando planes sobre qué hacer con mis posesiones cuando eso suceda. El color se desvaneció por completo del rostro de Valeria. Esteban abrió la boca, pero ningún sonido emergió. Los había oído. Música, no había forma de refutarlo. No, mamá, no fue así. Escuchaste erróneamente, intentó articular él. Música, salgan, ordené. No elevé la voz. Fue un susurro autoritario. Salgan de mi alcoba en este instante. Valeria tomó a Esteban del brazo y lo arrastró hacia la salida. Vámonos, Esteban. Música, tu madre está alterada. Hablaremos mañana, cuando se le haya pasado este arrebato. Música, salieron y cerraron la puerta. Escuché sus pisadas precipitadas descendiendo la escalera de madera y luego el golpe seco de la puerta de entrada principal. Música, solo entonces, cuando el silencio volvió a adueñarse de la casa, me permití exhalar, música, el aire que había estado reteniendo. Mis manos comenzaron a temblar, no de temor, sino de una adrenalina pura, música, y contundente. Me levanté y me dirigí al cajón que habían forzado. Organicé mi ropa con esmero, luego introduje la mano hasta el fondo, palpando el falso compartimento que mi padre, un artesano de la madera, había, música, construido en este mueble hace 50 años. Presioné el mecanismo oculto y la madera se deslizó. Ahí, música, reposaba la carpeta de cuero negro, las escrituras de la casa, los títulos de propiedad de los locales comerciales, las participaciones de la ferretería y, lo más crucial, mi música. Última voluntad legalmente establecida. Lo extraje y lo coloqué sobre la cama. Mis dedos recorrieron el cuero, música, gastado por el tiempo. Todo esto representaba mi existencia, mi esfuerzo, mis madrugadas cargando furgones, música, y ellos lo contemplaban como un botín, como un derecho que les correspondía por el mero hecho de compartir, música, mi linaje. Me sentí ingenua. Durante años había pasado por alto las señales, las indagaciones sutiles de Valeria sobre el valor por metro cuadrado en este sector, las lamentaciones constantes de Esteban sobre su remuneración. Anticipando que yo desplegaría el talonario. Yo creía que eran dificultades comunes de la vida contemporánea, que la economía, música, era difícil, pero no. Era parasitismo. Yo era la anfitriona y, música, ellos estaban aguardando a que la anfitriona expirara para consumir lo que quedara. Avancé hacia la ventana y contemplé el jardín. Las rosas que sembré el año anterior estaban en flor, ajenas a la ruindad humana que ocurría bajo este techo. Cuando fallezca, esto es nuestro. La frase seguía, música, resonando en mi cabeza como un disco estropeado. Pues fíjate que no, pronuncié en voz alta para la habitación desierta. Fíjate que no voy a partir todavía, y fíjate que esto no será para ustedes. Música, la aflicción inicial se estaba metamorfoseando en algo mucho más productivo, estrategia. En los negocios, cuando descubres que un asociado te está desfalando, no te pones a lloriquear en el despacho. Congelas las cuentas, reemplazas las chapas y contactas a los juristas. Y Esteban y Valeria acababan de quebrar el pacto social más sagrado que existe, música, el de la familia. Miré el reloj de pared. Eran las 4 de la tarde. Aún disponía de tiempo. Fui a mi escritorio, aquel viejo mueble de nogal, desde donde dirigí mi emporio de herramientas durante décadas. Saqué mi agenda, aquel cuaderno negro donde anoto todo con pluma estilográfica porque nunca confié en los dispositivos móviles para los asuntos de peso. Busqué un número, no el de mi letrado. Eso llegaría después. Música, busqué el número de la empresa de mudanzas rápida, el propietario, don Samuel, me debía varios favores de cuando le permitía pagar a plazos las piezas de recambio para sus camiones en las épocas difíciles. Marqué el número en el teléfono de línea. Música, diga, ferretería La Columna, contestó una voz grave al otro lado. Música, no, Samuel, soy Silvia. Silvia, la propietaria. Doña Silvia, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Requiere algún material? No, Samuel, requiero un camión, música, el más grande que tengas, y lo necesito mañana al amanecer. A las 7 de la mañana en punto. Caramba, doña Silvia, mañana es domingo,
pero por usted lo que haga falta, se va a cambiar de domicilio, va a vender mobiliario viejo. Sonreí de nuevo, esta vez con una resolución gélida. Música, miré a mi alrededor, observé las cortinas de terciopelo, los cuadros al óleo, música, las lámparas de cristal tallado, todo lo que Valeria ya había soñado con subastar o renovar. Música, digamos que voy a realizar una purga a fondo, Samuel, una purga completa. Música, deseo que traigas a 4 hombres robustos. Vamos a trasladar muchas pertenencias. Y trae, música, embalajes. Muchos embalajes. ¿Comprendido, patrona? Allí estaremos. Colgué el auricular, me senté en la silla giratoria y observé la carpeta de cuero oscuro sobre el lecho. Mi mente comenzó a trazar el plan. No sería un simple arrebato de furia. No sería una discusión estruendosa. Música, iba a ser una lección magistral, una lección de logística y poder. Música, ellos creían que yo era una mujer mayor frágil, apegada a sus memorias. Iban a descubrir que soy Silvia, la mujer que sabe con precisión cuánto pesa cada gramo de lo que posee y cómo reubicarlo. Esa noche no concilié el sueño, pasé las horas recorriendo la casa, música, deslizando la mano por las paredes, despidiéndome de la candidez con la que había transitado los últimos años. Saqué maletas, música, comencé a empacar no solo prendas, sino lo que verdaderamente tiene valor, mi integridad y mi dominio sobre mi vida. Música, cuando el sol comenzó a emerger, tiñendo el cielo de un anaranjado tenue, yo ya estaba ataviada con mi traje sastre gris, aquel que usaba para las reuniones con la entidad financiera. Y mis zapatos de suela resistente. Me preparé un café fuerte, música, solo y sin endulzar. A las 7 en punto, el rugido de un motor diésel quebró la calma de la mañana en el vecindario. Me asomé por la ventana. Allí estaba el camión de la Veloz, colosal, ocupando toda la entrada de la casa. Los vecinos seguramente asomarían con curiosidad. Esteban y Valeria residían en la dependencia de la casa. Una edificación que levantamos en el jardín trasero cuando contrajeron matrimonio para que, música, disfrutaran de intimidad. Escuché que se abría la puerta de su lado. Sin duda, el estruendo los había despertado. Descendí por la escalera con la carpeta de cuero bajo el brazo. Abrí la puerta principal, música, justo en el momento en que Samuel y sus ayudantes descendían del vehículo. Buenos días, doña Silvia, música, saludó Samuel, quitándose la gorra. Buenos días, Samuel. Música, pasen, no tenemos un minuto que perder. En ese instante vi a Esteban aproximarse apresuradamente desde el jardín, música, aún con su pijama y expresión de estupefacción. Valeria venía tras él con una bata de seda mal ajustada. Madre, música, ¿qué significa esto? ¿Qué hace este camión aquí?, vociferó Esteban, frotándose los ojos, sin comprender. Música, me planté en el porche, un peldaño por encima de ellos, dominando la situación como tantas veces lo hice en la zona de carga del almacén. Música, buscaban las escrituras. No es cierto, afirmé con voz clara para que los estibadores también pudieran oír. Buscaban heredar, pues hoy comienza el trámite sucesorio, hijito, pero no de la forma que ustedes imaginaban. Se quedaron inmóviles, observando cómo los hombres de Samuel ingresaban con carretillas y cajas, música, de cartón reforzado. Pero, ¿te vas? ¿Te cambias de domicilio?, preguntó Valeria con un destello de esperanza repentino en la mirada. Pensó que había triunfado. Pensó que yo me dirigía a una residencia y les dejaba el terreno despejado. La observé con compasión, pobre ilusa. No sabía que en el ajedrez, música, a veces desplazas la reina no para retirarte, sino para preparar la jugada decisiva. No, querida, respondí, música, abriendo la carpeta y mostrándole solo por un instante el sello oficial del notario. El camión no es para trasladarme a mí. El camión es porque hoy la casa se desocupa y cuando digo se desocupa, me refiero a absolutamente todo. ¿Todo?, preguntó Esteban, temblando. Todo lo que me pertenece. Sentencié. Y resulta que, Esteban, música, en esta casa hasta el aire que respiran lo he costeado yo. Di la señal a Samuel para que comenzaran. Música, el primer mueble que retiraron fue el sillón preferido de Esteban, aquel en el que se acomodaba para ver el fútbol los domingos mientras yo preparaba la comida. Ese es mi sofá, reclamó, música, él. Equivocado, corregí, consultando una vieja factura en mi memoria.
Música, ese sofá lo adquirí en el 98 con la gratificación de fin de año de la ferretería. Es un bien de la empresa. Súbanlo. Música, esto solo era el principio. La anciana de los títulos de propiedad estaba a punto de mostrarles cómo se realiza un inventario de liquidación. Observar a Samuel y a sus hombres cargar con la mesa de comedor de caoba fue como presenciar el desmontaje de un escenario teatral tras la función final. Ese, música, comedor, con sus 12 sillas forradas en tela importada, había sido testigo de celebraciones navideñas, de cumpleaños y de la hipocresía semanal de las comidas dominicales. Esteban iba de un lado a otro. Música, interponiéndose y dando órdenes, con las manos en la cabeza, mientras Valeria intentaba bloquear el paso de un estibador que transportaba una lámpara de pie. Cuidado, música, bruto, esa lámpara es de cristal facetado, chilló ella con esa voz estridente que me perforaba los oídos. Música, es cristal tallado, sí, corregí yo, erguida en el centro del salón con mi lista en la mano. Pero no es suya, Samuel. Música, esa lámpara va en el embalaje número 4, con etiqueta para venta inmediata. Madre, por el amor de Dios. Esteban se interpuso frente a mí, música, con los ojos enrojecidos. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde se llevan todas las pertenencias? No puedes dejarnos en una casa despojada de todo. Lo miré por encima de mis lentes de lectura. Música, la mañana estaba fresca, pero yo sentía un calor interno, una caldera operando a su máxima capacidad. ¿Casa vacía? Pregunté con calma, fingida. No, hijo. La estructura permanece. Las, música, paredes, el techo, el suelo, eso constituye una casa. Lo que hay en su interior son solo objetos. Y como tú mismo expresaste ayer, cuando suceda, esto, música, es nuestro. Pues bien, he decidido que no deseo que carguen con la responsabilidad de administrar mis posesiones cuando yo ya no esté presente. Música, prefiero gestionarlas yo misma ahora que estoy viva y con todas mis facultades. Me di la vuelta y caminé hacia mi estudio, música, la única estancia que había indicado dejar para el final. Necesitaba revisar documentos, no los títulos de propiedad que ellos buscaban con tanta avidez, sino otros papeles, música, documentos que había guardado en la parte trasera del archivador metálico gris, detrás de, música. Las facturas de los proveedores de cemento y varilla corrugada del año 95. Cerré la puerta del estudio, amortiguando los gritos de Valeria que ahora amenazaba con llamar a la policía. Pobre ilusa. Llamar a la policía para denunciar que la propietaria de la casa está retirando su propio mobiliario. Que llame, música, me serviría de testigo. Me senté en mi silla giratoria, aquella que chirría ligeramente al reclinarse, y exhalé. El aroma a papel añejo y tinta siempre me ha serenado. Música, es el aroma del orden, de las cuentas saldadas. Abrí el cajón inferior, el que tiene la llave pegada con cinta adhesiva en la parte inferior del escritorio. Un truco que heredé de mi padre. Música, saqué una carpeta de color marfil bastante gruesa. Ahí estaba. Proyecto dependencia. Jardín trasero. Música, mis dedos, ásperos por años de manipular madera y metal, pasaron las hojas de los planos. Música, técnicos, cuando Esteban contrajo matrimonio con Valeria hace una década. Llegaron con el relato de que no contaban con recursos para un apartamento propio. Música, yo, con el corazón de madre ablandado y el recuerdo de mi esposo encomendándome que velara por el joven, les ofrecí edificar en el jardín trasero algo provisional. Música, dijeron. Mientras reunimos un fondo de ahorro. La provisionalidad se convirtió en 10 años y la construcción que costeé peso a peso, música, se realizó según sus preferencias. Pero aquí, en estos documentos que ellos nunca se tomaron la molestia de revisar porque les fatiga la gestión administrativa, música, estaba mi resguardo. Mi esposo siempre decía, Silvia, en los negocios y en la edificación lee siempre la letra pequeña. Música, y yo, como una aprendiz aplicada, no solo la leí, sino que la redacté. Revisé el permiso de edificación municipal. Música, claramente, en la descripción del proyecto no se especifica vivienda independiente, sino, música, ampliación de la unidad habitacional principal, área de servicio y depósito. Legalmente, la casa de 2 niveles donde habitaban mis civilinas favoritas no era una propiedad separada. Música, era, ante la ley y el registro catastral, mi depósito de lujo, una extensión de mi cocina. Una sonrisa agria se esbozó en mi rostro.
Ellos creían que tenían derechos de propiedad. Creían que si yo los desalojaba, música, podían demandarme por desahucio de su vivienda familiar. Pero si el catastro indica que residen en un almacén de servicio dentro de mi propiedad, las reglas del juego se modifican. Saqué también el libro de contabilidad personal, un cuaderno de tapa rígida color negro donde registro los préstamos familiares. Comencé a sumar. Automóvil de Esteban, modelo 2018. Pago inicial y 12 cuotas mensuales cubiertas por Ferreterías La Columna como bonificación de rendimiento ficticia. Viaje a Cancún de Valeria por estrés laboral, 50,000 unidades monetarias. Matrícula de los cursos de especialización que Esteban nunca concluyó, 80,000, música, unidades monetarias. Reforma del baño de la dependencia porque a Valeria le desagradaban los azulejos color azul marino, 40,000, música, unidades monetarias. La suma ascendía a cifras que me provocaban mareo. No por la música, cantidad. Gracias al destino y al esfuerzo sostenido, los recursos no escaseaban, sino por lo que simbolizaba. Cada unidad monetaria, música, era un gramo de mi energía vital, entregada a 2 individuos que aguardaban mi fallecimiento, como quien espera a que concluya una cinta tediosa para retirarse a cenar. Me quité las gafas y me froté el entrecejo. Música, durante años me había convencido a mí misma de que eso era el afecto materno, música, dar sin condiciones, sostener. Pero existe una frontera muy sutil entre sostener y alimentar parásitos. Y yo la había desdibujado con mi propio talonario de cheques. Música, me habían infravalorado. Ese era su gran desacierto. Me percibían como la ancianita que prepara el mole los domingos y teje chalecos, música, olvidando que yo soy la mujer que negoció con los gremios de transportistas en los años 80. Cuando ser mujer y dirigir era casi un ultraje. Escuché un golpe en la puerta. Música, doña Silvia, era la voz de Samuel. Ya desocupamos el salón y el comedor. ¿Continuamos con las alcobas de arriba o desea que retiramos lo de la cocina? Música, abrí la puerta. Samuel estaba allí, sudando, con su faja de carga bien ajustada. Detrás de él, Esteban estaba sentado en el suelo, en el espacio vacío donde antes yacía la alfombra persa, con la cabeza entre las manos. Valeria hablaba por teléfono, seguramente con su madre, gesticulando con vehemencia. Música, continúe con la cocina, Samuel. Ordené. Deseo que se lleven todo. La vajilla de porcelana, los electrodomésticos, hasta los cubiertos de plata fina. Dejen únicamente un plato, un vaso y una cuchara para mi uso. Música, y la cafetera, esa permanece. ¿Has perdido la razón? Y gritó Valeria, colgando el teléfono. Esto es maltrato emocional. Música, mi asesora legal afirma que no puedes dejarnos sin condiciones mínimas de habitabilidad. Caminé hacia ella. Mis pasos resonaban con eco en el salón despojado. Música, el sonido de mis tacones bajos contra la madera desnuda era autoritario, marcial. ¿Condiciones mínimas?, pregunté, deteniéndome a un paso de ella. Música, Valeria querida, tú resides en la dependencia. Esa construcción tiene su propia cocina, ¿verdad? La que equipé con una estufa profesional el año pasado porque aspirabas a formarte como chef y lo abandonaste a la semana. Disponen de su propio baño, tienen, música, su propio mobiliario, que, dicho sea de paso, también costeé yo. Yo estoy vaciando mi casa, música, la vivienda principal donde yo resido. ¿En qué les perjudica a ustedes que yo desee habitar en un espacio minimalista? Valeria abrió la boca y la música cerró como un pez fuera del agua. Pero la cocina de allá es reducida y aquí es donde siempre cenamos. Tú preparas la comida, balbuceó. Ah, ahí reside, música, el matiz, dije, alzando un dedo. Yo cocino, yo sirvo, yo sufrago los ingredientes. Se concluyó el servicio de comedor gratuito, Valeria. A partir de hoy, la cocina de doña Silvia, música, permanece clausurada por inventario permanente. Si desean alimentarse, disponen de su estufa. El proceso de desmantelamiento fue minucioso y completo. Cada habitación, cada rincón, fue liberado de todo lo que no fuera esencial, transformando la amplia residencia en una cáscara resonante y llena de ecos. En medio de aquel vacío creciente, mi espíritu, por el contrario, se llenaba de una claridad feroz. Contraté los servicios del abogado más temido en materia de derecho familiar y patrimonial de la ciudad, un hombre cuya reputación era tan sólida como el concreto armado.
Juntos, redactamos una serie de documentos que convertían mis gestos de amor del pasado en deudas formales. Establecimos un fideicomiso irrevocable para mis otras hijas, quienes, al enterarse, rompieron en llanto de alivio. Y convertí el anexo en una propiedad comercial arrendada, con un contrato que caducaría automáticamente si intentaban modificarlo o subarrendarlo. Observé, desde mi nueva butaca plegable en el centro del salón despojado, cómo la realidad se recomponía bajo mis reglas. Valeria y Esteban, despojados de la comodidad que los había envuelto como un capullo costoso, comenzaron a desmoronarse. Sus discusiones se filtraban desde el jardín, eran el sonido de una alianza construida sobre la arena de la codicia, desintegrándose ante el primer temporal. Él se refugió en la bebida, ella, en interminables llamadas buscando un apartamento que su nuevo y modesto presupuesto jamás podría costear. La policía llegó en 2 ocasiones, llamado por vecinos alarmados por los gritos, y cada vez yo presentaba los documentos que probaban que, en mi propiedad, ellos eran meros inquilinos sin derecho a perturbar la paz. Finalmente, una tarde lluviosa de octubre, encontré un sobre debajo de mi puerta. Era la notificación de que abandonarían el anexo antes de fin de mes. No hubo despedida, ni un último intento de reconciliación. Solo el portazo final de su coche, el mismo que yo había pagado, alejándose por la calzada por última vez. El silencio que siguió no fue el de la soledad, sino el de una victoria profunda y costosa. Había recuperado mi territorio, ladrillo a ladrillo, memoria a memoria. La casa, ahora un vasto lienzo en blanco, y yo, su única arquitecta, permanecíamos en pie. Había demolido el edificio de ilusiones ajenas que se había construido sobre los cimientos de mi trabajo, y en su lugar, quedaba la verdad desnuda y sólida. Mi legación no sería un botín, sino un testimonio. Un testimonio de que hasta la estructura más antigua, cuando sus cimientos son profundos y están bien hechos, puede soportar cualquier terremoto, incluso el que proviene del corazón. Música.